va a pasar hoy día. Am, Cuando hay resistencia del enemigo, cuando cosas pasan previo a una predicación, a una ministración, siempre yo he notado y he podido discernir que el Señor quiere derramar su gloria. Hace unos par de años atrás me tocó ir a predicar a una conferencia de jóvenes y iba saliendo y estoy pasando por Vespucio, rápido, queda un poquito justo en el tiempo y ¡pum! Revienta mi neumático trasero. Y derrapo, me deslizo, casi hice un semitrompo y estoy ahí en pleno Vespucio, con premura de tiempo, y quedo parado justo en esta avenida Vespucio y al lado había un estacionamiento libre. En toda la carretera ahí de Vespucio, generalmente no hay estacionamiento ahí, pero había como un espacio donde habían 5 autos y yo quedé justo en el espacio donde queda un estacionamiento. Y dije, bueno, y me moví con el neumático reventado, se reventó pero totalmente, y estacioné, pedí un Uber y llegué a la prédica. Y en esa prédica, el Señor, yo creo que es la vez que más he visto su gloria derramarse, estando obviamente en el púlpito. Y la verdad es que eran 300, 400 jóvenes, todos de rodillas, llenos de moco y lágrimas, todo acá, y fue hermoso. Yo mismo estaba así, fue hermoso lo que pasó. Y vi, wow, el enemigo quería que no llegara, pero Dios generó ahí una salida. Porque si no hubiera tenido estacionamiento, hubiera tenido que llamar a una grúa y no hubiera llegado. Bueno, ¿qué pasó hoy día? Iba saliendo de mi casa, un condominio allá en Mantagua, y voy retrocediendo y de repente pasa un auto y como que me pasan rápido y no alcanzo a echarme para atrás y él pasa primero. Y era el mismo condominio, entonces salimos, él salió primero y era un auto como un auto de lujo con vidrios polarizados, yo diría que hasta narco. No quiero juzgar, pero parecía como esos autos sospechosos. Y estaba manejando medio errante. Y yo esperé y él avanzó un poco y en mi condominio hay una bajada. Como en la salida de mi condominio hay una bajada bien grande. Eh, Pasaron 30 segundos y después yo salí. Y llego y ese auto había chocado de frente con otro. Este auto negro estaba en un lado de la calle y el otro auto en el otro lado, una persona saliendo de su auto. Yo me bajé rápidamente y fui a ayudar a este auto negro y saqué a los chicos, abro el auto, estaba toda la primera parte del auto reventada y los airbags ya abiertos, y abro el auto y un olor a trago, un olor a droga. Eran unos jóvenes que venían de un carrete y probablemente fueron rápido ahí, chocaron con la persona del frente que era una madre con sus hijas, que quedó más o menos, estaba tirada en el piso. Bueno, y le mando un mensaje a José Andrés, voy a llegar tarde, no sé qué va a pasar, pero gracias a Dios no le pasó nada a nadie. La señora quedó un poquito más dañada, un par de lesiones ahí, alcanzó, ya venía en camino a la ambulancia, así que pude seguir. Pero ahí me doy cuenta que, no sé, quizás hasta hubiera chocado yo mismo con ellos, hubiera salido un poco antes, yo hubiera sido el que hubiera chocado, pero Dios nos guarda y también cuando caminas en el llamado de Dios, Él se encarga de lo demás. Es muy importante alinearse a la voluntad de Dios y yo sabía que la voluntad de Dios era que yo estuviera acá compartiéndoles a ustedes en obediencia y Dios te respalda, Dios te protege, Dios guarda caminar. Amén. Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy día? Yo me muevo harto por iglesias, entonces siempre tengo, por años no predicaba, pero ya tenía el llamado a la predicación o al evangelismo. Entonces me preparé varios años, tengo como 100, 150 prédicas guardadas, hechas, listas para predicar. Porque por años, cuando no predicaba, las hacía en mi casa y practicaba, memorizaba versículos y era fiel al llamado de Dios incluso antes de caminar en ese llamado. Entonces, generalmente llego a iglesia así, predico, oro al Señor cuál quieres que hable y listo. Y voy preparando con el tiempo. Pero hoy día es vino nuevo. Es un agua fresca que preparé. ¿Por qué? Porque la semana pasada, ¿a quién le tocó la prédica de Waldo? ¿Sí? ¿A quién le llegó? Yo me acuerdo que estaba con el hermano ahí de atrás, estábamos sentados cerca y yo veía que le caían las lágrimas a él. Después otra palabra de Waldo, me caían las lágrimas a mí y estábamos ahí entre lágrimas y lágrimas. La verdad es que fue muy potente lo que predicó
Waldo la semana pasada, probablemente muchos se sintieron confrontados, consolados y obviamente al final animados. Pero a mí me pasó mucho que me sentí gravemente confrontado. Y la sensación que me dio, en una parte de la prédica al final sentí gran consuelo, pero en una parte de la prédica fue, estoy cansado de mí, el caminar en... ¿Me traería un vasito de agua, por favor? Sí, gracias. El caminar como ministro del Señor, el caminar como trabajador, también como cualquiera que acá cumple su rol de trabajador, miembro de una familia, responsabilidades varias. La verdad es que llegué a fin de año muy, muy cansado. Y la semana pasada cuando Waldo hablaba de la libertad que debemos tener, que finalmente a veces somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros propios caracteres, y no queremos ser así, yo me veía a mí mismo cansado, gracias, cansado de mí mismo. Y me veía con preguntas fuertes. Sí, yo creo que el año pasado fue el que más he servido al Señor, incluso más que el año que estuve de misiones. Y terminó el año agotado. Y recuerdo que estaba en Año Nuevo, no me dio ganas de hacer nada, me quedé con mi familia, los saludé y a las 12:05 ya estaba acostado. Después de haberles dado un abrazo, me tiré a la cama y me salió una lágrima y le dije, Señor, no puedo más. Y despierto y la verdad es que cuando estaba en esa noche como quedándome dormido, venía a mí todo este cuestionamiento y venían frases fuertes igual, como ¿ha valido la pena todo el desgaste que he hecho? ¿Le he entregado al Señor los años de mi juventud? ¿Lo ha valido? Y han venido esos cuestionamientos que, se los digo hasta con un poco de vergüenza, porque sé que lo vale. Yo lo sé, acá, pero mi corazón, mis emociones, a veces no les llega esta verdad. Como dice Waldo, a veces lo que está acá se demora años a veces en llegar al corazón y cambiarnos. Y vienen estos pensamientos y soy vulnerable con ustedes. Y es que a veces el peregrinaje como cristianos es difícil. Estamos cansados de servir. Pregunta acá, ¿quién sirve en el ministerio? No me refiero a un pastor, evangelista, no, me refiero a quién colabora con la iglesia acá. Si puede levantar la mano, ya, más o menos la mitad. Puede ser cualquier cosa, finanzas, lo que sea. Ya, más o menos la mitad sirve. Y es que a veces nos cansamos. A veces servimos por años y no vemos el fruto. A veces servimos y vemos que nuestro carácter sigue con las mismas luchas, como hablaba Waldo la semana pasada. A veces apoyamos a otros constantemente y cuando viene un problema a nosotros, miramos para allá y no hay nadie que nos apoye. Y tenemos que andar pidiendo ayuda. Y vienen esas sensaciones que no son cómodas a nuestro corazón. Y vienen esos cuestionamientos a Dios, pero Señor, yo te ayudo, ayúdame ahora tú. Y vienen oraciones, no respondía, y vienen cuestionamientos. Y la verdad es que el agotamiento está siendo algo fuerte dentro de la iglesia. Waldo siempre nos habla del estudio que hace este organismo llamado Berna. Hay otro bien importante que se llama en Estados Unidos Lifeway Research. Y ellos siempre hacen estudios sobre cómo está la iglesia, en pos de bendecirla, de sacar data interesante y luego aplicar soluciones. Y saben que investigando para este tema del agotamiento, salió una data muy interesante hace poquitos meses que dice que el porcentaje de pastores, ministros o personas que sirven en el ministerio que abandonan el ministerio, el 25% lo hace por agotamiento, porque están cansados. Y ese 25% es una data del año pasado, pero que hace 10 años atrás era solo un 10%. Entonces, algo está pasando que probablemente este mundo y el mundo acelerado en el que vivimos está influenciando
a la iglesia y está poniendo una carga pesada, un yugo difícil sobre nuestros hombros que finalmente... ¿Es Star Wars eso? ¿O no? Y está terminando poniendo una carga pesada sobre los hombres y mujeres que sirven en la iglesia, que termina empujándolos para afuera y no pudiendo seguir sirviendo al Señor. Y eso me llamó demasiado la atención y me hizo cuestionarme, y es que ¿esto es real o es algo aislado que está pasando solo en esta temporada de la iglesia? Y luego me pongo a orar, a pensar, a leer las Escrituras y veo que no es algo aislado de esta generación. Y es que vemos al salmista en el Salmo 42 que dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Vemos al mismo salmista en el Salmo 13 diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá triunfando sobre mí? Vemos el cansancio que a veces, como me pasaba la semana pasada, tiene cada uno de sí mismo. Y cuando Pablo se cuestiona y se ve a él mismo, ¿por qué lo que no quiero eso hago y lo que quiero no puedo hacer? Y la maldad que de mí la termino haciendo. Y viene ese cuestionamiento, ese estar hastiado de uno mismo. El mismo Isaías, el profeta, diciendo, yo respondí, todo mi trabajo ha sido inútil. He gastado mis fuerzas en vano y para nada. Viene el cansancio de Moisés por servir, por ser usado por Dios para libertar al pueblo judío de la opresión egipcia. Y cuando ya van en los 40 años de desierto, Moisés llega y dice, no puedo soportar yo solo a todo este pueblo. La carga es demasiado para mí. Si es así como piensas tratarme, Dios, mátame ahora mismo. Si he hallado favor ante tus ojos, quítame la vida y no me dejes ver más mi desgracia. Y vemos, e incluso en momentos como el profeta Elías, el profeta de los milagros, de los prodigios, cuando se enfrenta a los profetas de Baal, demostrando la gloria del Señor, descender como fuego sobre sacrificio y ganar una gran victoria para el Señor y enfrentar a la autoridad de ese mundo que era Jezabel y su esposo Acab, uno de los periodos más oscuros de la humanidad, y se enfrenta a estos profetas, el fuego desciende del cielo y es gran gloria para ese momento. Pero al momento siguiente el profeta Elías dice, luego se internó en el desierto y caminó todo el día, se sentó debajo de un solitario arbusto de retama y oró para morirse. Basta ya, Señor, dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del arbusto. El cansancio puede venir por distintas circunstancias. El cansancio puede ser algo interno, el agotamiento puede ser por ABC motivos. Pero ¿saben qué? Volviendo a este año nuevo, yo amanecí el 1 de enero y amanecí en la presencia del Señor. Dios oyó mi oración y rescató esa lágrima la noche anterior y me recompensó y me dio gratuitamente de su presencia. Y cuando estoy en su presencia despertando, pocas veces me ha pasado esto, vino un clamor en mí. Cuando hablamos de clamor, hablamos, por ejemplo, de Romanos 8, cuando el Espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. El clamor es algo del Espíritu, que te acerca a la identidad que tienes en Cristo Jesús. Y viene del Espíritu e influencia tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Y te acerca a tu verdadera vida que está escondida con Cristo, en Dios. Entonces vino un clamor a mí que dijo, yo le decía, ¿cómo voy a enfrentar este año? Y Él me responde, esta es la voluntad del Señor. A los que pertenecen en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, oren en todo momento y sean agradecidos
en toda situación. Y había un clamor de mí llorando y diciéndole a Dios, quiero estar alegre, siempre gozoso, orar en todo momento, estar en comunión contigo y ser agradecido en cualquier situación que esté este año. Y dije, esto es lo que necesito para este año, no es nada más. No sé cómo lo voy a enfrentar el resto del año. No sé qué desafíos laborales, familiares, ministeriales se vendrán, pero sí sé que en cada desafío voy a encontrar gozo en mi corazón. Voy a estar orando en todo momento y voy a estar agradecido en cada situación que me toque vivir en el Señor Cristo Jesús. Y lo que quiero hacer en conjunto hoy día con ustedes es poder adentrarnos en esta verdad, en estas tres cosas que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, es este versículo. Y es poder adentrarnos, uno, a entender qué realmente significa. Dos, poder entender el corazón de quien lo escribió. Fue Pablo. Después de 18 años escribió esta verdad. Después de 18 años de haberse encontrado con Jesús, recién escribió esta verdad. Tercero, quiero hacerlo práctico. No quiero que se queden con la teoría y quiero que realmente tomen esta verdad y que puedan creer verdaderamente y aplicarlo en sus vidas, que pueden estar siempre gozosos, que pueden estar agradecidos en toda situación y que pueden estar conectados con Dios todo el día en cualquier circunstancia. Y finalmente les voy a contar una historia para que ojalá la recuerden y los empodere para que se conecten con el llamado de Dios. Amén. Entonces, lo primero, ¿qué significa realmente estas tres cosas? ¿Ustedes creen que estar llenos de alegría o estar gozosos es, me vino una enfermedad, murió un familiar, me echaron de la pega y voy a estar así? No, si estoy bien. Estoy bien. No, ¿cierto? No es estar con una sonrisa, no es lo que este mundo llama la felicidad. No es una felicidad pasajera, es un gozo interno. Y Pablo dice, estén siempre alegres. En el griego habla de la palabra pántote y chairete, que dice siempre, en todo tiempo, y regocíjense, que tiene que ver con el gozo y tiene que ver con un estado permanente en nuestro ser interior. Y es vivir desde una fuente de gozo. Y esto es lo lindo, porque Nehemías cuando le habla al pueblo, y vino un momento de fuerte confrontación, miles de años atrás, les dice, el gozo del Señor es su fortaleza. Conecta gozo con fortaleza. Salmo 51, el salmo del arrepentimiento de David. David le clama al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando en Lucas 10 los discípulos volvieron de esta primera misión de ir a evangelizar de dos en dos, los demonios les hacían caso. Y ellos se maravillaron con esto y llegaron a Jesús. Jesús, los demonios nos hacen caso. Y estaban contentos, gozosos por eso. Jesús dijo, no deben alegrarse por eso, deben alegrarse porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces hay una correlación entre gozo y lo que hizo Cristo en esa cruz. Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, nuestro gozo no depende de las ganas de estar animado, nuestro gozo depende de una verdad que nadie la puede tocar, de una verdad que la pueden cuestionar, pero eso no va a cambiar lo que realmente sucedió. Nuestro gozo depende de que Cristo pagó nuestros pecados en esa cruz, tomó las llaves del Hades, liberó a los cautivos y ascendió al cielo. Y hoy día está a la diestra del Padre en gloria y majestad y envió a su Espíritu Santo a habitar en nosotros. Esa verdad es intocable y de esa verdad depende nuestro gozo. Por lo tanto, si tus expectativas están puestas constantemente en esa cruz, vas a estar con una paz interior, incluso cuando te vengan
dificultades, incluso cuando estés agotado. Mi consuelo y mi oración hoy, cuando estoy agotado, es volver a esa cruz. Es volver a esa cruz y fortalecerme. Oren sin cesar, dice la Reina Valera. Oren en todo momento. La palabra que se usa en el griego es adialeiptos y la otra no tengo idea cómo mencionarla. Está muy difícil, después se las mando. Pero dice sin interrupción, sin cortar el flujo, y cuando habla de orarle a Dios. Sin interrupción. Cuando se estudiaban en ese tiempo, en los tiempos de la iglesia primitiva, estas palabras siempre se correlacionaban con algo que ocurría en ese contexto. Entonces acá el autor quiso dar a entender que esta oración sin interrupción se asemejaba a como cuando alguien se enfermaba y tenía tos. Entonces oren en todo momento. Yo estoy así cuando tengo tos y pasan 24 horas y estoy todo el rato así. ¿No es cierto? Cuando uno tiene tos, pasan 20 minutos, tosís de nuevo. 5 minutos, depende del virus, depende de la intensidad, ¿no? Pero no es en cada segundo y microsegundo. No podemos estar, Señor, tú estás conmigo, vamos por acá, ahora estás en el trabajo, estás hablando con tu jefe, espéreme jefe, Señor, yo sé que tú estás acá conmigo ya, ahora vuelvo a la presentación, el KPI acá, no, pero Señor, tú estás acá, estás vuelto loco orando. No, Dios no les pide eso, es algo constante en el día. Y sobre todo la palabra nos da a entender que es una conciencia de que Dios está contigo en todo momento y te estás relacionando con Él. Algo muy lindo que pueden empezar a descubrir es que hay una diferencia entre intimidad, que es cuando nos relacionamos con Dios en nuestra casa, en nuestra habitación, cuarto, y le oramos y conversamos con Él. Pero otra distinta es comunión. Y la comunión es como invitar al Espíritu Santo a hacerlo parte de todo tu día. Y vas conversando con Él en distintas partes del día. A eso se refiere orar sin cesar, orar en todo momento. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Amén. Y luego dar gracias en toda circunstancia. La palabra en griego es empantí, que es en todo, en cada situación. Y acá, queridos, no quiero, y por favor salgamos de esa mala teología, que es cuando te viene algo malo, una enfermedad grave, decirle a Dios, gracias por esta enfermedad. Porque Cristo, porque Dios mismo no creó las enfermedades. Nacieron por el pecado y por el enemigo. Por lo tanto, debemos mirar las enfermedades tal como son su origen. Y lo primero que debemos hacer ante una enfermedad es orar por sanidad, es pedirle a Dios un milagro y es persistir con fe en eso. Ese es el fruto que Dios quiere ver en ti. Y creer en Él que Dios te puede sanar. Y si no, bueno, Él lo permite, pero no lo provoca. Él lo permite para tu vida. Sí, hay veces que nos disciplina, pero nadie me va a decir a mí que Dios creó las enfermedades para que suframos. No, así que cuando te venga una desgracia, agradece en medio de la situación. No agradezcas por la situación mala, por esa maldad que te está aconteciendo en tu vida. Y en medio de esa situación es muy distinto decir con esa enfermedad, Dios, gracias, porque en medio de esto, en medio de este dolor, yo sé que tú eres bueno. Porque en medio de este dolor, yo sé que tú eres fiel. Porque en medio de esta enfermedad, yo sé que tú me puedes sanar. Y yo creo en que eres un Dios milagroso, bueno y fiel. Ven que es distinto. En vez de orarle, Señor, gracias por enviarme esta enfermedad. Algo vas a hacer y amén y amén. Y tirarse para abajo. Dios te quiere ver como un guerrero y una guerrera valiente en cada situación en tu vida. Amén.
Y la última frase de 1 Tesalonicenses 5, ahí 16 al 18 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y una palabra quiero tomar en el original, que es touto, que es la palabra esta, y alude a algo singular. Recuerda que estamos hablando de tres cosas. Estar agradecido en todo momento, gozoso y orar en todo momento, son tres cosas. Pero acá Pablo las toma como una sola verdad. ¿Por qué? Porque están totalmente conectadas. Cuando tú oras en todo momento y haces al Espíritu Santo parte de cada parte de tu vida, de tu día a día, de lo cotidiano, en cada momento, al principio, al final del día y entre medio, indudablemente la verdad que te guía, porque el Espíritu Santo nos guía, toda verdad dice la palabra, te va a guiar a Jesús. Y al pararte en esa verdad de Jesús, de lo que hizo por ti en esa cruz, es indudable que vas a tener toda esa verdad para que imparta un gozo y una paz en tu corazón. Y nada en esta vida te pueda sorprender lo suficiente como para tirarte para abajo, sino que siempre vas a estar agarrado de la verdad en Cristo Jesús y va a haber una paz interior que ¿qué va a provocar? Va a provocar en ti una gratitud en todo momento. Y esa gratitud en todo momento te conecta, porque si tú sigues agradeciéndole a nuestro Jesús en medio de toda situación, te conecta nuevamente con estar orando en todo momento. Y luego te llenas de gozo y sigues agradeciendo y oras en todo momento, y es un círculo virtuoso para el cristiano, que Dios lo diseñó de manera perfecta. Es la voluntad que Pablo se le reveló 18 años después de haberse encontrado con Jesús. ¿Quién siente acá a veces como que me falta todavía? Bueno, Pablo se sentía así. Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado. Pablo vivía en una constante posición o disposición de corazón de humildad, entendiendo que mientras más se acercaba a Jesús, más perfecto veía que era, más veía sus defectos, pero también encontraba consuelo y esperanza para seguir avanzando. Y me encanta la vida de Pablo, porque se dice de Pablo, de que es, yo diría, sin aludir a mi nombre, por favor, pero después de Daniel, de las personas como más íntegras que ha estado en el relato bíblico. De Daniel no se encuentra ningún error, obviamente Jesús perfecto, pero de Daniel no se ve ningún error en el relato bíblico. Y de Pablo muy poco, y hay que irse bien a la escritura para ver en qué falló. ¿Por qué? Porque los héroes de la Biblia, según habla de Hebreos 11, no están para que los miremos a ellos, están para que nos muestren que no son perfectos y que necesitan de un Dios salvador y que solo Cristo es perfecto. Amén. Entonces Pablo, voy a ir rápidamente con esto. ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿Alguien está tomando? Generalmente veo un cronómetro en las iglesias. Vamos bien. Voy rápidamente con el relato cronológico de la vida de Pablo. Pablo, año 33 después de Cristo, va persiguiendo a los cristianos camino a Damasco. Se encuentra con Jesús glorificado, en gloria y majestad, una luz en medio del camino. Pablo cae y Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se encuentra con Jesús y su vida cambia en ese momento. Queda tan impactado, no solo en espíritu, no solo en el alma, sino también en cuerpo, que quedó ciego por 3 días. Y está ahí cerca de Damasco, y el profeta y un hombre llamado Ananías recibe de Dios una instrucción para ir a imponer manos sobre Pablo para que le quite la ceguera. Todos tenían miedo de Pablo en ese tiempo, entonces Ananías lo cuestionó, pero aún así fue obediente y fue a orar por Pablo. Y el Señor le dice a Ananías el llamado de Pablo. Le dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre, atento a esto, ante los gentiles, 1, los reyes, 2, y 3, el pueblo de Israel. Pablo fue un instrumento escogido para llevar el mensaje de salvación, primero, a los gentiles, segundo, a los reyes, y tercero, al pueblo de Israel.
a los judíos. ¿Saben qué pasa inmediatamente después que Pablo recibe esa sanidad? Va a Damasco y adivinen dónde va. A la sinagoga, a los judíos, siendo que había sido llamado a los gentiles. ¿Y por qué digo esto con tanta seguridad? Porque Pablo después es nombrado él apóstol de los gentiles. Su llamado era prioritariamente con ellos. Por supuesto, el llamado a la Gran Comisión es para todos. Pero Pablo tenía una asignación especial con los gentiles. Y va a predicar a los judíos. ¿Y saben qué creo yo? Se ve en el relato bíblico. Romanos 9 es un caso. En Romanos 9, Pablo está cuestionándose varias cosas y dice en un derroche emocional, dice, sea yo anatema, apartado de Dios y de Cristo Jesús para siempre, con tal de que mis hermanos judíos lleguen a la salvación. Él estaba diciendo, estaba mostrando ese amor desgarrador que tenía por sus hermanos judíos, que él mismo se podía sacrificar y perder su salvación con tal de que sus hermanos judíos pudieran ser salvos. Por supuesto, eso no pasó, pero se veía su corazón y sus emociones y su anhelo porque sus hermanos judíos pudieran ser salvos. A veces las emociones y nuestro propio trasfondo nos hacen tropezones en la voluntad específica de Dios. Hay que disponerse en quebranto y humildad y decirle a Dios, haz lo que quieras conmigo. Soy obediente, literal, a lo que me llames, específicamente a lo que me llames. Bueno, y Pablo fue a predicar ahí. Después se ve, y hay algo muy lindo que debaten los teólogos, que hubo 3 años, estamos en el año 33, que Pablo desapareció. Gálatas 1 hace un paralelismo entre Hechos 9, conversión de Pablo, y Gálatas 1, ciertas cosas que pasaron y que hizo. Se dice que por 3 años Pablo se fue a Arabia, predicó y se fue a Arabia después de 3 años. ¿Saben qué dicen los teólogos que pasó? Pablo era un amante de la ley y la Torá. Era de los más estudiosos y doctos que había. Por lo tanto, si ahora se encontró con Jesús, le cambió toda la teología. Toda su interpretación de la Torá cambió. Por lo tanto, yo no veo a un Pablo tranquilo. Dijo, ahora tengo que estudiar todo lo que estudié en mi vida, pero a la luz de Cristo. Por ahí dice un teólogo que si tú arrojas una aguja y cae en una página del Antiguo Testamento, saldrá una gota de sangre de Cristo Jesús. Porque cada coma, cada punto, cada página, en toda la Biblia, emana a Jesús. Emana a Jesús. Y hay que encontrarlo. Ahí entonces Pablo se dice que estudió a la luz de Cristo lo que ya había estudiado. Y fue cambiando constantemente en esos 3 años. Y luego vuelve, años ya, pasaron 3, 4 años, año 37 y sale la palabra pasados muchos días. A eso se refieren los años que pasó. Y después vuelve a Damasco. Y ahora estamos listos. Ya estudié, fui a hacer mi seminario, 3 añitos, vuelvo. Y ahora entiendo toda la Torá a la luz de Cristo. Voy directo a la sinagoga a mostrarle a mis hermanos judíos que amo tanto, que el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y va, ¿saben cuál fue el resultado? Lo sacaron con una canasta de noche porque lo estaban persiguiendo. No hubo milagros, no hubo salvaciones, no hubo nada glorioso en eso. Escapó. No me malentiendan, las bienaventuranzas, el sermón del monte, bienaventurados los perseguidos. ¿Sí? Hay una bienaventuranza, hay una bendición en ser perseguidos por causa de Cristo. Pero nunca es solo perseguido. Jesús fue perseguido, pero habían sanidades, habían conversiones, habían cambios de corazón. Es un pacto, por así decirlo. Es en conjunto. No aislado. Entonces sale y Bernabé lo lleva. Bernabé es un personaje clave en esto, porque yo le llamo el corazón pastoral. Bernabé, el de corazón pastoral. Es un corazón maduro, muy hermoso, que va, no nadie creía en Pablo, lo toma, él vio algo del Señor en Pablo y lo lleva a presentárselo a los apóstoles, lo lleva a Jerusalén. Y los apóstoles no querían nada con Pablo, si era el perseguidor de la iglesia, pero Bernabé intercede con la autoridad que tenía. Y finalmente se van a predicar con Pablo. Y la palabra en Hechos 9 nos relata
que Pablo con los apóstoles predicaron valientemente, con gran coraje, osadía y denuedo. Y su predicación fue extraordinaria, no lo dudo. Era Pablo. Nadie manejaba la ley como él y ahora a la luz de Cristo. Pero predicaba de una manera extraordinaria. Pero ¿saben qué? En todo Hechos 9 no se ven milagros, no se ven conversiones, se ve una linda predicación. Algo pasaba, algo faltaba. Después de eso, ¿el fruto cuál fue? Ser nuevamente perseguido en Jerusalén. Conversaron y mandaron a Pablo de vuelta a Tarso. Saulo, anteriormente nombrado, era Saulo de Tarso, su ciudad natal. Después de 4 años de intento ministerial, de intento de servir a Dios, termina volviendo a su ciudad natal. Algo pasó, ¿no? Y pasan, queridos, 7 años, del año 37 al 44, donde hay un silencio absoluto en la vida de Pablo. No se sabe nada de él, lo único que se sabe es que estuvo en Tarso, en su ciudad natal. ¿Saben qué hacía Pablo? Pablo hacía tiendas. Era un trabajador como cualquier otro y se sustentaba haciendo tiendas. Probablemente en Tarso volvió a hacer tiendas. Probablemente en Tarso volvió a hacer y esforzarse por ser un buen vecino. Probablemente en Tarso volvió a esforzarse por ser un buen ciudadano. Probablemente en Tarso volvió a lo que Dios nos llama a todos. Mostrar a Cristo, la esperanza de gloria para el mundo en cada cosa cotidiana que hacemos. Y hizo real la parábola del mayordomo infiel. El que es fiel en lo poco, se le confiará lo mucho. Por lo tanto, mi tesis es que Pablo estuvo 7 años, como cualquiera de nosotros, haciendo cosas cotidianas. Por supuesto estudiaba, por supuesto oraba, pero se esforzaba en lo poco, para que después se le confiara lo mucho. Y no soy profeta ni nada, pero sí se le confió lo mucho, ¿cierto? En gran manera. Fue procesado 7 años. ¿Y saben qué? Pablo podría haber dicho perfectamente, pero Señor, soy Pablo, fariseo de fariseos. No hay nadie que conozca la ley como yo. Y ahora la conozco a la luz de Cristo. Soy tu instrumento escogido. Tú me lo dijiste. Señor, tienes a pescadores. Señor, tienes a cobradores de impuestos, delincuentes, predicando tu evangelio y yo soy el más preparado. Un año, tras otro año, tras otro año, 7 años, Pablo siendo procesado. ¿Y saben qué? Pablo podría haberse promovido ministerialmente y podría haber ido a un lugar, porque ya predicaba con denuedo y valentía, y muy bien. Y podría haber empezado su ministerio, sí, pero ¿saben qué hizo? Paciencia. Se quedó esperando que Dios se moviera. Y Dios es alguien que trabaja en equipo. Y tocó el corazón de Bernabé. Y Bernabé lo fue a buscar a Tarso. Y lo invitó. Y le dijo, Pablo, ahora sí que es el momento. Y empezaron este grupo de misioneros. Y la iglesia primitiva o el movimiento misionero más fructífero que ha existido en la historia. Y partió con Pablo y Bernabé. Y comenzaron el primer viaje misionero. Y este viaje misionero se relata en Hechos 11 para adelante. Y es muy lindo porque ¿saben dónde va Pablo con Bernabé? A la isla de Chipre. ¿Y saben qué había en la isla de Chipre? Gentiles. No judíos. Había, por supuesto, judíos, pero habían gentiles. Y Pablo fue obediente a su llamado inicial y comenzó a predicar a los gentiles y hubo fruto, hubieron conversiones. ¿Y saben qué pasó después? En Hechos 11 se relata el encuentro de Pablo con el procónsul romano. Procónsul, un hombre de mucha autoridad, que podríamos asemejar a un tipo de rey, un tipo de gobernador.
¿Se acuerdan la segunda asignación de Pablo? Gentiles y reyes. Y comienza a predicar y se mete un personaje que lo han escuchado llamado Bar Jesús, un profeta judío lleno de demonios, lleno de bichos, que se interponía en el mensaje de Pablo al procónsul. Y Pablo llega y lleno del Espíritu queda ciego y deja ciego en el poder del Espíritu a este profeta que estaba confundiendo al procónsul. Algo poderosísimo, poderosísimo. Y en medio de eso, el procónsul ve y dice, esto tiene que ser el Dios verdadero. Y Pablo tiene la oportunidad de predicarle libremente. Y adivinen qué pasa con este rey de este mundo. Se convierte al Señor. Pablo, después de ser procesado 11 años, comienza a caminar en el corazón de la voluntad de Dios y es grandemente usado. No nos desconectemos de que estamos indagando cómo Pablo llegó a esta revelación de la voluntad de Dios para todos nosotros. Estar siempre alegres, orar en todo momento y ser agradecidos en toda situación. Pablo está siendo procesado para llegar a esa hermosa revelación que hoy día nos bendice. Y luego de este encuentro, Pablo avanza, vienen los viajes misioneros y viene un conflicto. ¿Cómo, Daniel? ¿Conflicto? Pero si es Pablo, pero ya pasó 11 años procesado. Y con Bernabé, pero si Bernabé, el de corazón pastoral, no pasa nada con Bernabé, livianito de sangre. Y hubo un conflicto. Y es que en uno de los viajes, Juan Marcos, un joven que servía en el ministerio, se acobardó y dejó la misión cuando estaba sirviendo con Pablo. Y Pablo guardó esto en su corazón. Y en el momento de la planificación para el segundo viaje misionero, estaba Bernabé, Pablo, Juan Marcos y Silas. Bernabé y Pablo discuten sobre qué hacer con Juan Marcos. Pablo, vehemente, dice, yo no lo llevo a él. Él se acobardó. Juicio sobre Juan Marcos. Vestido de santidad. Vestido de aparente, ¿cómo decirlo? Vestido de religiosidad, mejor dicho. La religiosidad a veces se asemeja a la santidad. Pero si le haces doble clic, indagas, no es santidad. Juicio sobre Juan Marcos, pero Bernabé tenía un corazón piadoso, un corazón misericordioso. Entonces tomó a Juan Marcos y se lo llevó de misiones. Y Pablo, yo me voy con Silas. Y se fueron, separados. Pero no, pero si eso no puede pasar en el ministerio. Pasa. El ministerio es duro, agota. Y saltaron a las misiones. ¿Saben qué pasó? Dios los usó grandemente. Se expandió el evangelio por Asia Menor en gran manera, en medio de un conflicto, sí, querido. Porque el mensaje del evangelio está por sobre tus equivocaciones. Dios no depende de tu corazón recto, justo e íntegro para llegar a otros. Él lo va a hacer igual. Y si estás luchando con un pecado, y si ese pecado con la voz de Satanás te dice, no, pero es que tú eres un pecador, no puedes compartir el mensaje del evangelio, ¿qué estás haciendo caso a Satanás? Porque Dios te usa como una vasija de barro que no tiene gloria por sí mismo y te va a usar igual. Aunque, queridos, a mí me ha pasado que he pecado en un minuto y a los 5 minutos Dios me está usando con gloria desde el cielo para sanar a una persona y que la persona sea salva. ¿Pecado? No, gloria. ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene sentido lógico en nuestra meritocracia, en nuestra sociedad intelectual, de hacer algo para merecer algo? No tiene sentido. ¿Tiene sentido en el reino de los cielos? Amén. Sí tiene sentido. Así que cuando venga esa voz que te diga no puede ser usado, acállala en el nombre de Jesús y ora por esa persona y predica el evangelio. Vino este conflicto y está en este segundo viaje misionero, volviendo a la historia de Pablo. Y Pablo, ocurre un momento glorioso acá. Pablo
toma un lápiz, se sienta y recordó a una ciudad que visitó allá, la iglesia que formó ahí, la iglesia de Tesalónica. Y escribió por primera vez, no en la cárcel, esto fue en su segundo viaje misionero: querida iglesia de Tesalónica. Y en el año 52 después de Cristo, 18 años después de su encuentro con el Señor, escribió su primera carta. ¿Y cuál, a mi parecer, es el corazón teológico de esa carta? Nuestro versículo que nos está guiando en esta prédica. Querida iglesia, aprendí en medio de dificultades, de persecución, de procesos, de paciencia, que finalmente todo se resume en estar orando en todo momento con nuestro Jesús. Finalmente todo se resume que producto de eso mi corazón tenga paz y gozo. Que finalmente cualquier situación que vivamos, sea en persecución, sea en alegría, en paz, en dificultades, podemos agradecerle al Señor por quién es Él. Y te vuelves, queridos, invencible en Cristo Jesús, si haces de esa verdad tu caminar diario, seas misionero o tengas que limpiar un baño, seas un gran empresario o tengas que barrer la calle, lo debes hacer con esa verdad en tu corazón. Y Pablo arroja esta verdad, bendecía a la iglesia de Tesalónica. Y vienen ya después el tercer viaje misionero, y fueron muchos viajes. Pablo fue náufrago, pasó dificultades, pasó hambre, pasó de todo en ese el tercer viaje misionero. ¿Y saben qué pasó ahí? Lo encarcelaron. Ahí llegó la famosa cárcel de Pablo, donde escribió el resto de las cartas, pero con un corazón ya totalmente trabajado y maduro. Y escribió esas joyas teológicas que hoy día nos bendicen tanto a nosotros. Y escribió a los romanos, a los corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó a ya no solo escribir por las iglesias, sino también tener un corazón pastoral, como el que tenía Bernabé. Yo sé que Bernabé ministró la vida de Pablo. Y dijo, ya no es solo las naciones y las iglesias, sino que ahora voy a dar a una persona que quiero que crezca. Y eligió a Timoteo y le escribió 2 preciosas cartas, llenas de sabiduría y amor. Y fueron sus últimas cartas, segunda de Timoteo. Querido Timoteo. Y en el capítulo 4 le dice, solo Lucas está conmigo. Lleva a Juan Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ven lo que pasó con Pablo? Su corazón cambió y se volvió una joya preciosa, que hace años atrás juzgaba y era muy valiente por el Señor, pero ahora al final de sus días es misericordioso y tierno, como nuestro Jesús, que nos da 1, 2, 3, 4, 5 infinitas oportunidades, porque Él ve las cosas que no son como si fuesen. Y Pablo se puso los lentes del Evangelio, los lentes de Jesús, y comenzó a mirar a Juan Marcos como la obra terminada que era en Cristo Jesús. Y caminó en esa verdad de estar en todo momento orando con Dios, estar agradecidos en toda situación y gozoso, y en ese círculo virtuoso. Y queridos, ¿cómo ahora? Pero Daniel, está tremenda la historia de Pablo. Pero ¿para qué andamos con cosas si es Pablo? Yo soy acá Daniel más, po. Sí, tú me conoces, po. Fallo a cada rato. O sea, no me puedo andar comparando con Pablo. Señor, ¿cómo lo aterrizo esto que habla? Mateo 11. Señor, estoy cansado. Estoy agotado. ¿Qué me respondes?
Jesús le dijo a sus discípulos, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando Jesús dice, déjenme enseñarles, en el griego le está diciendo, camina conmigo, ven conmigo y vamos juntos en este caminar. Y así te enseñaré. Jesús no está acá en el púlpito dando lecciones para que anotemos y luego apliquemos solito. Él nos envía a su Espíritu Santo y camina con nosotros. Y en ese caminar nos ponemos su yugo y caminamos en su yugo fácil y su carga ligera. Y aprendemos de Él en el proceso. ¿Y saben qué más? No solo queda ahí. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Una versión dice, me guiará por sendas de justicia, y otra versión dice, me guía por sendas correctas, por amor de su nombre. Me guía. Estoy cansado, me hace descansar en verdes pastos, me guía junto a aguas de reposo y me enseña caminando con Él. ¿Y por dónde me va guiando? Por las sendas correctas. Si estás cansado, si estás agotado, si ya no das más de cómo enfrentar esta vida, las dificultades en el trabajo, en la familia, en el ministerio, la única verdad que necesitas es ir a Jesús. Puede sonar cliché, pero la palabra y el relato de los héroes de la Biblia es claro, es ir a Él y entender que debemos tener una comunión constante. Y en esa comunión constante, Él te enseñará el camino correcto y Él caminará contigo. Y no solo eso, examíname, oh Dios, dice el Salmo 139, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Queridos, la prédica de Waldo de la semana pasada, nos apuntamos, dimos nuestro corazón, pero ahora, luego de eso, es ir a Jesús, caminar con Él, y Él camina contigo en ese camino. La puerta se estrecha, el camino angosto, sí, pero también en el original del griego de esta palabra se dice que es un camino ya hecho. ¿Por qué? Porque según dice Hebreos 4, Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Él ya pasó por una situación por la que tú viviste y Él sabe cuál es el camino. Y no solo te dice, es por ese camino, anda, sino que va contigo y Él allana tu camino. Y Él va contigo y te guía por sendas de justicia, por el camino correcto. ¿Y saben cuál es el resultado, querida iglesia? Es que Juan 10, 9, 10 dice, yo soy la puerta. Camino angosto, puerta a Jesús, y el camino es con Él. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Jesús diciendo, mi propósito para ustedes es darles una vida plena y abundante, una vida del reino de los cielos aplicada acá en la tierra, una vida fuera de serie, dice el original, fuera de lo normal. Y saben lo que me encanta, es que Jesús, ¿cómo creen que está a la diestra del Padre? Algunos tenemos este entendimiento, esta interpretación de que Jesús está en su trono y todos los ángeles, millones de millares de ángeles lo adoran diciendo santo, 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 digno es el Cordero. Sí, pasa eso. Pero a la luz de toda la Escritura, Jesús está cumpliendo el rol de sumo sacerdote, de abogado en el cielo. Por eso dice que su propósito es darnos una vida plena y abundante, porque Él está viendo
cada detalle de tu vida, en tu levantar, en tu acostar. Si vas al occidente, si vas al oriente, allí lo encontrarás. Y Él está orando e intercediendo y está más preocupado de ti que tú de ti mismo, de que tengas una vida plena y abundante. Y ora y intercede por ti y le habla al Padre de ti. En ese momento es cuando tú, con ese entendimiento, conectas. Si Jesús está haciendo eso por mí, yo voy a poner de mi parte. Y lo único que necesitas es decirle: sí, mi Jesús, aquí estoy, rendido y en humildad ante ti. Y la buena, porque ¿saben qué es eso? Sí, Jesús, aquí estoy rendido ante ti. Romanos 12, 1 al 3. Así como Cristo se entregó por ustedes, así ustedes deben entregarse en cuerpo a Jesús como un sacrificio vivo y santo, mediante un culto racional de la mente. Yo sé que es difícil, pero me entrego a ti en quebranto y humildad, Jesús. Esta, dice Romanos 12, es la verdadera forma de adorarle. No es solo levantar las manos, no es cantar la alabanza que estamos acá, es entregarte a Jesús como Él se entregó por ti. Es una disposición de corazón. Y solo así, dice Romanos 12, aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es una vida plena y abundante. Aquí y allá. Aquí y allá. No es solo esta vida para estar lamentándose por una vida miserable, ¿no? Es una vida para mostrar a Jesús y mostrar su gloria. ¿Exento de dificultades? No. ¿Con gozo en nuestro corazón? Sí. ¿Agradecido en toda circunstancia? Sí. ¿Orando en todo momento? Sí. Y lo último que les quiero contar, si me acompañan, grupo de alabanza, ¿sí? Quiero que recuerden cuando les pregunté a los que servían, ¿sí? Los que levantaron la mano y los que no. Y quiero que dispongan su corazón al Espíritu Santo si Dios les está hablando. A los que no sirven, si deben comenzar a servir. Y a los que sirven y estaban agotados, que el Señor con esta verdad renueve nuestras fuerzas, y me incluyo. Renueve nuestras fuerzas. Porque ¿saben qué? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es servirle, es ser parte del cuerpo. Inmediatamente después de Romanos 12 habla de que somos un cuerpo. Y como decía el pastor Guillermo, somos uno. Y nos servimos mutuamente. Y así lo estamos haciendo como para el Señor. Y a mí Dios, una forma linda de compartir el Evangelio ha sido, me ha entregado parábolas y me gusta contar historias. Así como Jesús contaba historias y parábolas sobre el reino de los cielos, a mí también me gusta contarlas y tomar ciertas partes de la Biblia y hacer una historia que pueda hacerles más fácil el entendimiento del reino de los cielos y de su iglesia gloriosa. Y el ministerio, el servir a Dios, el colaborar en cositas pequeñas o en lo grande, es como el siervo de Abraham, que fue a buscar a la novia de Sara y la encontró y atravesó un desierto para entregarse. El reino de los cielos, el ministerio, el servir al Señor es como Juan el Bautista, el amigo de
imponente, glorioso, pero venía vestido de manera distinta, como con trapos, de una manera más humilde. Y llevaba en su mano una mujer. Yo dije, vi a la mujer y dije, es una mujer sin encanto, es una mujer sin gracia. ¿Cómo un rey puede estar con ella? Tenía unos trapos sucios, no daban ni ganas de verla. Se acerca
ella, y por la confianza que ya habíamos generado por todo ese tiempo, ella me dejó sacar sus zapatos. Y yo saco el zapato y veo de pie que estaba descalza. Muchas heridas y había cicatrices antiguas que se habían abierto. Y ella dijo: ya no aguanto más este dolor, no voy a poder seguir, no volveré a ver a mi rey, todo se ha acabado, mi rey se ha olvidado de mí. Y en medio de eso, yo desesperado, no sabía qué hacer, abro el libro, le pongo una historia de amor, una promesa, y no pasaba nada. Y encontré un apartado que estaba oculto en este libro y que salía de los atrás en el momento oportuno, y una cita de él que decía la verdad, la Biblia. Y yo abro esta parte de este apartado, y este rey tenía una historia que no le había contado a su novia, y era que él la conocía desde antes, y era que el rey la había seguido y acompañado toda su vida. Había estado en sus momentos de dificultad, había intercedido por ella y la había ayudado para que no tuviera una carga más allá de la que pudiera soportar. Y cuando le leía estos relatos, la novia entró en sí: no puede ser, él me amó desde siempre. Y su corazón se empezó a alegrar, empezó a llorar como nunca antes, y en ese momento se para y empieza a danzar. Su lamento fue cambiado por danza y me dice: ven, que el rey siempre me ha amado. Y cuando mientras danzaba, sus heridas desaparecían y era sanada milagrosamente. ¡Wow! Y avanzó esta historia. La novia ya se veía hermosa, vestida de dignidad, de buenas obras, brillaba. Pero llegó un último momento, estábamos cerca del final del desierto, y se acerca otra persona a lo lejos con un ejército. Se veía como alguien de gran importancia. Se baja vestido de púrpura, rojo y negro, muy elegante, y se acerca directamente a la novia y le empieza a decir palabras bonitas, a prometer cosas que yo sabía que no eran reales, que no las podía cumplir. Y la novia se vio cautivada por este príncipe o algo así, y se iba yendo con él, prometiéndole cosas, y me la estaba arrebatando, se la estaba arrebatando al rey, a su amado. Y cuando se va yendo, yo llego y pesco desesperado el libro y comienzo a relatar cada historia con el rey. Comienzo a gritar con fuerza de autoridad que no venía de mí, sino que venía de mí porque soy parte de su reino. A declarar promesa tras promesa a su novia. Y en ese momento, ¡pum!, ella entra en sí, suelta la mano de este príncipe, resiste. Estaba haciendo, se humilla y él huye. Y ese príncipe huye. Y la novia: vuelve conmigo y vamos caminando llenos de fortaleza, vestidos de buenas obras, buenas acciones, gozosos y fortalecidos. Estábamos alegres, estábamos agradecidos por todo lo que habíamos vivido. Y a través de esto recordábamos al rey constantemente. Llegamos, si se pueden parar, hasta que llegamos al final del desierto. Miramos de un lado a otro y a lo lejos venía esa silueta irreconocible. Esa silueta que era la misma que vi al principio del desierto. Esa silueta que podía reconocer en todo lugar, y caminaba. Y lo reconocí obviamente por su forma de caminar. Se acercó y se mantuvo visible a una distancia y sonreía, pero con la mirada, orgulloso de que habíamos llegado. Y en ese momento, la novia, llena de gozo, partió corriendo hacia él, y a mitad de camino para y me mira y me sonríe por última vez y se lanza a los brazos del rey.
valió la pena cualquier sacrificio. Y es que cualquier agotamiento que tengamos en servir al Señor, cualquier cansancio que toque nuestras vidas, qué problema o